excelente tiempo que tuvimos en la primera reunión. ¿Y qué creen? Les tengo a un invitado especial, porque yo no voy a dar solamente la enseñanza. Hay alguien ahí atrás que me va a ayudar. Es una sorpresa para todos los niños. Pero ¿qué crees? Es medio tímido y como que le da miedo salir a escena. Por eso necesito que tú me ayudes a decir una frase especial para que se anime y salga. ¿Me vas a ayudar? No, así no, mejor le grito sola. ¿Me vas a ayudar? Eso, la frase especial: guerrero valiente. Guerrero valiente. Niños, me tienes que ayudar a decir esta frase. Niñas, me tienen que ayudar para que se escuche fuerte y el que está ahí atrás se anime a salir. Entonces a las 3 lo vamos a gritar, ¿ok? Guerrero valiente. 1, 2, 3. ¿Me hablan a mí? No, creo que no voy a salir. No se animó. No se animó a salir. Ay, yo creo que le tenemos que gritar otra vez a ver si se anima. A ver si ya con esta la animamos. ¿Sale? A las 3, guerrero valiente. Pero también los papás. Niños, dile: papá, ayúdame. Grítale para que salga. ¿Sale? Dile. 1, 2, 3. Tenía mucho que no escuchaba la palabra valiente, pero no, mejor no salgo todavía. ¡Ay, ya casi! Ya mero, le salió bien bonito. Yo creo que si lo intentamos una vez más, ya se va a animar a salir. Yo creo que ya le gritamos muy bien. Una vez más y ya con esa, de veras, ayúdame una vez más con todas tus fuerzas. 1, 2, 3. Bueno, Wow. creo que ahora sí voy a salir. Ahí voy. Hola iglesia. Niños, niñas, adultos, adultas, viejitos y personas mayores. Hola, mucho gusto. Qué bueno que están aquí el día domingo adorando al Señor en el templo. Tomaron la mejor decisión que pudieron haber tomado este día. Excelente. Bueno, ¿te puedes presentar, por favor? Todos queremos saber cómo te llamas. Bueno, mi nombre es Gedeón. Tal vez ya lo hayan escuchado antes o tal vez hayan leído sobre mi historia. Y el día de hoy, pastora Rebeca me había dicho, sí, no, pastora, me habías dicho que pastora Rebeca, ¿no? Te llamabas, ¿no? Sí, es que antes acostumbramos a decir sacerdotes y ese tipo de cosas, pero creo que ahora es como que modernizaron la cosa, ¿no? Pero bueno, el día de hoy les van a contar la historia de mi vida, una historia que yo pasé donde Dios me usó y me ayudó a dejar de lado el miedo para convertirme en lo que ustedes dijeron, un guerrero valiente. Así que pongan mucha atención porque esta es una historia muy importante, no solamente porque es una historia de mi vida, sino porque es una historia en la que podemos aprender cómo Dios puede usar a alguien y cómo puede convertir a cada uno de ustedes en un guerrero valiente. ¡Yeah! Gedeón, ven para acá. La verdad que agradezco mucho que nos hayas acompañado. Me imagino que tuviste que tomar no sé cuántos autobuses, aviones para poder llegar aquí. Sí, de hecho, eso fue algo nuevo para mí porque pues los camellos no van tan rápido y pues los caballos tampoco. Pero sí, estoy aquí, la verdad que sí me asusté. Sentí como que el avión era como un camello volador, pero todo bien, me dieron agua y comida y todo y está muy bueno. Perfecto. Y la verdad te miro como que estás en forma. Yo, mira los músculos. Ojalá yo pudiera estar así algún día. Sí, claro, es que uno tiene que estar ejercitado y preparado para cuando los enemigos vienen a atacar para poder defenderse. Y tú también puedes estar así, solo tienes que bajarle a las tortas y a la carne, pero sí se puede. Ah, sí. Híjole, la verdad que cada vez ponen promoción y luego con las empanadas de aquí en Las Hermanas. No, hombre. Ahorita me eché 2 nada más. No, ya sé, ahí en el palacio también se avientan unas buenas comidas, pero la verdad que, bueno, son solo para guerreros valientes, ¿no? Pero tú puedes llegar a ser una también. Cambiaré mi alimentación, eso haré. Muchas gracias, Gedeón, por haber estado aquí en la mañana. Un fuerte aplauso a Gedeón. Bueno, nos vemos en un momento más. Pongan mucha atención, niños, tomen nota de todo lo que se les comparta
Y si no saben escribir, que sus papás les ayuden a poder apuntarlo, ¿ok? Entonces nos vemos en un momento más. Gracias. Muy bien, familia. Pues niños, quiero que me regales 10 minutos de tu tiempo, porque te voy a contar la historia de Gedeón, una historia en cómo Dios transformó su vida. ¿Me vas a escuchar? ¿Me vas a escuchar? Ok, ahí va la historia. Érase una vez el pueblo llamado Israel. Israel era un pueblo que Dios amaba mucho, mucho, pero Israel se portó muy mal. Era bien desobediente. ¿Y si me ayudan aquí atrás, multimedia? Era bien desobediente. Y por eso Dios pues tenía que hacer algo para que se pusieran las pilas. Y Dios permitió que un pueblo enemigo viniera y atacara a Israel. Ese pueblo enemigo se llamaban los madianitas y eran bien malos, crueles con ganas, a tal grado que los dejaban que se murieran de hambre. No tenían que comer, porque cada que los madianitas iban con Israel, les robaban el lonche, les robaban los tacos, las tortas, las manzanas, todo les robaban para poder dejar que se murieran de hambre, y desolaban la tierra, hacían un desastre. Un día Israel estaba tan pero tan triste y angustiado que se acordó de Dios. Se acordó de Dios y le dijo: Dios, ayúdanos, este pueblo es bien malo, los madianitas, ten misericordia de nosotros. Y Dios escuchó su oración, y lo primero que Dios hace es que les manda a un profeta, un hombre de Dios, para decirles este importante mensaje. Y les dice: Israel, tú eres un pueblo muy amado por Dios, pero desobedeciste. Yo te saqué del pueblo de Egipto para que fueras libre de la esclavitud, y tú quisiste portarte mal. Hiciste todo lo que quisiste y por eso te vino este mal. Ay, no, los israelitas estaban bien desanimados, tenían mucho temor en su corazón, a tal grado que construían cuevas, lugares fortificados, para que cuando los madianitas llegaran no les robaran su comida. Entonces, un día, un hombre, ¿cómo se llamaba el hombre? Gedeón estaba escondido en una cueva, y en esa cueva estaba moliendo poquito trigo para poder echarse un taquito. Él quería cocinar algo para él y su familia. Y algo maravilloso sucedió. De repente el ángel de Jehová apareció en escena. Gedeón estaba solo y de repente el ángel de Jehová le apareció. ¿Y qué crees que le dijo? Eso es lo que estás diciendo. El ángel de Jehová le dijo a Gedeón: guerrero valiente. Sí, y el Gedeón se quedó: yo, un guerrero valiente, si tengo miedo y estoy aquí en una cueva para que nadie me atrape, yo soy un guerrero valiente. Y la segunda vez que el ángel de Jehová le habló, le dijo y lo miró y le dijo: sí, levántate con esta tu fuerza, porque yo te voy a usar para liberar a los israelitas de esa gente tan mala. Y Gedeón, su respuesta fue diferente, aún con miedo, pero dijo: ay, si en verdad me vas a usar y si en verdad me has dado una señal, más bien, si en verdad me has hablado, dame una señal. Dame una señal de que sí me has hablado. Espérame poquito, voy a ir a mi casa, poquito, vengo rápido y te voy a traer una ofrenda. ¿Qué te parece? Por favor, no te vayas. Y el ángel de Jehová le contesta: está bien, ve, aquí te voy a esperar. Y Gedeón, dice la Biblia, que corrió a su casa y rápido empezó a agarrar poquita harina, agarró un cabrito y empieza a hacer un caldito de chamorro, como lo hace mi abuelita. Así lo empieza a hacer, rico, rico, rico. Y se va a un lugar donde se le había aparecido el ángel. ¿Y qué crees? El ángel ahí estaba, el ángel de Jehová lo estaba esperando. Y él inmediatamente le dice: aquí está mi ofrenda. Y el ángel de Jehová le da las instrucciones: ponlo sobre una piedra. Y lo puso. Vierte el caldo sobre la piedra y sobre la harina. Y lo hizo así. Y de repente algo extraordinario sucedió, porque el ángel de Jehová tomó su vara, traía con él una vara, y con la punta de la vara lo tocó.
tocó la ofrenda y en ese momento ¡fua!, salió fuego consumidor. Y eso hizo que se desvaneciera la piedra, el caldo, el caldito, todo se desvaneció y el ángel desapareció. Y Gedeón se quedó solo y dijo: oh my God, he visto a Dios cara a cara. Con quien yo estaba hablando era Dios mismo, no era alguien normal, era Dios mismo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir. Pero Dios le habla a su mente y le dice: no temas, yo estoy contigo. Yo te voy a usar para que puedas derrotar a los pueblos enemigos que tanto han aprisionado a tu pueblo. Y Gedeón, en respuesta a esa palabra, edifica un altar y lo llama Jehová Shalom. El Señor es mi paz. En ese momento tan hermoso, la paz de Dios empezó a entrar al corazón de Gedeón. De repente, esa noche, yo me imagino a Gedeón, imagínate todo el día: wow, se me apareció y le gustó mi ofrenda, desapareció. Y Dios le vuelve a hablar: Gedeón, levántate. Ay, estaba dormido y levántate, Gedeón. Y mande Dios, ¿qué voy a hacer? Quiero que vayas a la casa de tu papá y destruyas el altar a Baal que tu papá edificó en tu casa. Está bien, Dios, voy a ir. Y Gedeón fue, derribó el altar, pero lo hizo de noche porque tenía miedo de que alguien lo cachara. Dijo: no, mejor de noche para que nadie me vea. Al día siguiente, doña Lupita, que se levantaba bien temprano a adorar a ese Dios falso, a Baal, llega al altar y que Baal estaba tirado, estaba destruido. Y doña Lupita: ¿quién fue el que destruyó el altar a Baal? Y puso a preguntarse y preguntar hasta que dijeron: fue Gedeón. Entonces todo el pueblo fue a la casa del papá y le fue a tocar al papá de Gedeón: ábrenos y danos a tu hijo, porque lo vamos a matar porque destruyó el altar a Baal. Y el papá se sacudió con esas palabras y como que entró en conciencia y dijo: ¿sabes qué? Nadie va a matar a mi chamaco, aunque se haya portado mal. Nadie le va a hacer nada. Y si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. Después Gedeón, con tanto valor y ver que las cosas estaban cambiando, sí, las cosas estaban cambiando, levantó un ejército de miles. Pero Dios le dijo: no, yo no quiero que Israel pelee con tantas personas, porque van a pensar que cuando ganen, ustedes ganaron por sus propias fuerzas. Vamos a hacerlo más pequeño. Y lo hicieron el ejército muy pequeño. ¿Hasta qué número crees que fueron a pelear? ¿Qué número crees? Niños, ¿cuál un número? 105. Pues fueron 300 hombres. 300 hombres contra un ejército innumerable. Y Dios, ¿qué crees? Le dio la victoria a Israel con esos 300 hombres contra un ejército innumerable. Dios le dio la victoria. Y Gedeón, sí, un aplauso para Dios. Pero escucha, ya va a terminar la historia. Y Gedeón quiere hacer partícipe a su hijo. Ya quiero cerrar esta victoria con broche de oro, porque ya ganamos. Vente, Jeter, vamos a vencer a los últimos que nos faltan. Y estaban ahí dos del pueblo de los madianitas. Eran los últimos que faltaban por ser derrotados. Y Gedeón le dice: Jeter, saca tu espada y mátalos. Pero la Biblia me dice que Jeter tenía tanto miedo que ni siquiera pudo sacar la espada. Y dijo, no la sacó porque estaba lleno de temor y porque pensaba que era solo un muchacho. Su papá no lo reprende, no lo regaña, pero le dice: está bien, saca su espada, Gedeón, y los termina de matar. Y así es como la gran victoria de Dios. Un pueblo que lo ama, Dios a un pueblo que ama los hizo vencedores contra Madián. Durante 40 años los israelitas fueron muy felices porque Gedeón estaba dando las instrucciones de cómo hacer las cosas. Y así fue como Dios le dio la victoria a Israel por medio de Gedeón, un guerrero valiente. ¿Les gustó la historia, niños?
¿Otra vez les gustó la historia, niños? Ay, pues qué bueno, porque era para ustedes. Y ahora quiero que por favor todos pongamos otros 15 minutos de atención, porque ahora te quiero platicar lo que Dios me estaba mostrando a través de esta historia. Hay dos puntos muy importantes en que en esta historia de Gedeón tiene participación el papá y el hijo. Y eso es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana. Cómo participó la relación de Joás, el papá de Gedeón, y la relación de Jeter, el hijo de Gedeón. Así que vámonos desde el principio y vamos a leer estos versículos para entender más qué es lo que pasó. Acompáñame. Vamos a ir a Jueces capítulo 6, versículo 16 al 19. Y dice así: el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Y quiero que pongas mucha atención a esto, lo que está aquí, papá. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió. ¿Qué es lo que quiero enseñarte en esta mañana? Gedeón era judío. Él pertenecía al pueblo de Israel, de la tribu de Manasés. Y la cultura judía hay algo muy peculiar, porque se les enseña desde que están chiquitos, bebitos, lo que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es, esos 5 libros, desde que Gedeón estaba chiquito, aprendiendo a caminar, aprendiendo a comer, él ya los había escuchado. Y hay una parte en la Biblia que es Levítico. Gracias a este versículo yo puedo asegurarme que Gedeón conocía el Levítico al pie de la letra. ¿Y por qué al pie de la letra? Porque lo que él hizo con la harina, el cabrito y el caldo que vertió son las instrucciones que vienen en Levítico capítulo 2. Por eso yo puedo saber que él conocía el Pentateuco, estos primeros libros. O sea que había escuchado de Dios. Él ya conocía la ley de Dios. Y adivina quién se la enseñó a Gedeón, de acuerdo a la tradición judía. ¿Quién crees que se le enseñó? Su papá. Su papá era alguien que conocía esta misma porción de la palabra y se lo enseñó todos los días a Gedeón. Algo muy interesante es de que me llama la atención de cómo el papá, aún sabiendo esta verdad, se la enseña a su hijo, pero el corazón del papá se había vuelto idólatra. Él había construido, Joás, un altar a Baal dentro de su casa. Hay un versículo que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Y ese versículo dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese versículo, Gedeón, desde que empezó a hablar, lo decía todos los días, en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. O sea que sí conocía a Dios. Sí le habían platicado acerca de que existía un Dios y cuáles eran las cosas que a Dios le agradaban. Pero lo que me resulta triste, dame la que sigue, es que el papá solamente le enseñó a Gedeón. La que sigue, por favor. Solamente le enseñó a Gedeón una religión y no una relación con Dios. Le enseñó a cómo seguir reglas, le enseñó a cómo seguir tradiciones, pero jamás Gedeón vio cómo su padre tenía una relación con el Todopoderoso. Y eso es lo que Dios me hablaba para esta generación hoy en día. De que tengamos cuidado, papás, tengamos cuidado de que a nuestros hijos les enseñemos solamente una religión, una gran cantidad de reglas, una gran cantidad de costumbres, pero que están vacías de una relación con Dios. Y hoy en día, si lo quieres traer a tiempos actuales, el venir solo el domingo a la iglesia, el ofrendar,
el ir a una célula, el cursar DECA, el servir en un ministerio y tocar bien bonito. Todo esto, familia, es muy bueno, a Dios le agrada, pero si Jesús no es el centro de lo que está en el corazón, de nada funciona, porque nada de eso te va a poder salvar. Dice la Biblia que solamente Jesús puede traer salvación al corazón del hombre, y el único camino que existe es Él para llegar al cielo. Y hoy en día tenemos que ser una iglesia, una familia que le enseña a nuestros hijos relación con Dios. Imagínate qué diferente hubiera sido para Gedeón ver a su papá todos los días ofrecer ofrendas a Dios en vez de a un altar, en vez de a un Dios falso. Eso es lo que te quiero decir. ¿Y cómo sé que lo que estoy diciendo es verdad? Quiero que veamos al otro versículo, al anterior, Jueces capítulo 6 al 31. Jueces capítulo 6 versículo 31. Y dice, esta es la segunda escena del papá. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba justo cuando Gedeón había derribado el altar, y dice: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Y si de verdad Baal es un Dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Esta es la segunda escena donde el papá tiene participación en la historia de Gedeón. Lo que es muy interesante es que el papá pues fue buen papá, ¿no? Porque defendió al hijo. O sea, como mamá en la primaria que siempre van y aunque el hijo te estén diciendo, no, es que el chamaco no se aplica en la escuela, llega tarde, es bien cochino, nunca hace la tarea. No, mi hijo no, mi hijo no. No, hombre, hemos platicado con cuántas mamás así. Pero el papá pues se puso las pilas y defendió a su hijo. Y yo reflexionando, hola Braulio. Y yo reflexionando con esto, me quedaba pensando, bueno, fue bueno que el papá defendiera a su hijo. Pásale, hermana, pásale, abrázalo. Libertad total. Estamos en el mes de la familia, ¿a poco no? Y el papá defendió a su hijo. Y eso fue bueno. Pero yo me quedé pensando y dije, ¿de qué sirve un papá que te defiende si no te da las herramientas para defender tu fe? Si no le da al hijo el ejemplo para que él se pueda defender su fe ante esta sociedad que día con día está diciendo que nuestro Dios está muerto, que nuestro Dios no tiene poder, que nuestro Dios ya pasó de moda, o que todos los caminos llegan a Dios. Si tú alguna vez habías escuchado eso de que todos los caminos llegan a Dios, esa es una mentira del diablo. Se mira muy bonito en Disney, pero la verdad es una mentira del diablo, porque la Biblia enseña que Jesucristo es el único camino, verdad y vida para poder llegar al Padre. Y Joás, eso es lo que le tuvo que haber enseñado. Sí a defenderlo, pero sí también no haber permitido que hubiera un altar a Baal en su casa. Me encanta la predicación de Pastora Fernanda la semana pasada, ¿se acuerdan? Quita los Baales de tu casa, quita a los ídolos que hay en tu casa, porque tus hijos todo lo ven. Aunque no te des cuenta, lo que tú hagas, tus hijos todo lo ven. Y como te digo, no se trata que les enseñes a venir un viernes de oración, porque hay personas que son muy comprometidas y eso es bueno. Pero si no te ven orar en tu casa, al dormir, al amanecer, en el momento de la comida, en el momento de los problemas, no va a funcionar tanto tiempo en la iglesia, familia. Es una relación con Dios y no una religión. Amén. Muy bien, continuamos entonces. Quiero que vayamos por favor a Jueces capítulo 6 del 12 al 13. Gracias. Y dice así: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? La que sigue, por favor. Entonces el Señor lo miró y le dijo, quiero que repitamos todos nosotros, lo miró. El Señor lo miró. Y eso es lo que te quiero dejar en este segundo punto. El primer punto es: enséñale a tus hijos una relación, no una religión.
Y este segundo punto quiero que veas conmigo la explicación. Me encanta porque en esa pequeña conversación, cuando el ángel de Jehová está hablando con Gedeón, 3 veces le dice algo. La Biblia me dice, y le dijo, y le dijo, y le dijo. Pero solo una vez la Biblia me dice que lo miró. Y eso es donde me puse a investigar porque me llamó la atención. Porque él estaba diciendo que lo miró. Cuando el ángel de Jehová lo mira, la respuesta de Gedeón es distinta. Aún tiene miedo, pero es distinta porque ahora le pregunta, en vez de decir, no, yo estoy chiquito, yo soy pobre, ya no le da excusas. Le dice, ¿y cómo vas a hacer esto? ¿Cómo es posible que hagas esto? ¿Tú te imaginas la mirada de Dios cuando Él estaba hablando a su hijo y le estaba diciendo, levántate, yo te voy a usar? Y Gedeón poniendo peros. Levántate, eres un guerrero valiente. Y Gedeón poniendo peros. ¿Cómo tuvo que haber sido la mirada de Dios para que en el corazón de Gedeón empezara a hacer una transformación? ¿Tú te imaginas a un Dios enojado? ¿O un Dios como decepcionado, como que, ay, a este le estoy dice, no agarra el rollo? No, yo me imagino que fue una mirada llena de amor y de paciencia, porque sabía que la identidad que Gedeón tenía, porque había sido rota por el ejemplo de su papá, tenía que ser un proceso. Y cuando yo decía, Dios, ¿por qué estoy poniéndole tanta atención a esto? Hay un versículo que dice, Mateo 6, 22 al 23, los ojos son el reflejo del carácter. Esto significa que yo por tu mirada voy a poder conocer el carácter que hay dentro de ti. Dice la Biblia que vas a poder conocer la bondad y la maldad de las personas solamente con la mirada. Y yo me pregunto, si el papá hubiera prestado atención a la mirada de Gedeón cuando él estaba creciendo, hubiera sido capaz de poder identificar el temor de su corazón. Hubiera podido ser capaz de ver que había un complejo de inferioridad al pensar que era pobre y que era el más pequeño de su familia. Se hubiera dado cuenta por la mirada. Y ahora yo te pregunto, papá, con mucho amor y respeto te lo pregunto, ¿cuánto tiempo estás mirando la mirada de tu hijo para saber el carácter que él está formando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando con tus pequeños para conocer qué es lo que está en su corazón y que lo puedas mirar? Que a pesar de que pueda haber desánimo, que pueda haber temor, que pueda haber una baja autoestima, tú puedas soltarle una palabra de ánimo y que comiences a cambiar las cosas. La mirada lo puede cambiar mucho, pero es importante que también tu mirada sea la correcta, sea como la de Dios, que fue paciente, porque Dios nunca reclamó a Gedeón las más de 4 señales que pidió, porque pidió más de 4 señales para asegurarse que Dios le estuviera hablando. Dios nunca le dijo, ya mijo, ya con una basta. No, fue paciente. Otra señal, otra señal. ¿Otra señal quieres? Otra señal. Y Dios siempre respondía con amor. Y eso es el segundo punto que te quiero dejar, la mirada. Mira a tus hijos. Mira mucho más a los adolescentes, porque en la adolescencia ya hay una personalidad formada. Y si esa personalidad no está basada en la palabra de Dios, es momento de que tengas que actuar. Es momento de que algo tengas que hacer. Estás a tiempo. Estás a tiempo de enseñarle lo que está en la palabra de Dios para que el mundo no le enseñe la basura que está enseñando hoy en día. Porque nosotros queremos ver a esta generación permanecer en los caminos de Dios. No tienes idea a cuánta gente yo veo ahora que ya crecimos y que estuvieron conmigo aquí en la iglesia de pequeños y ya no están. ¿A cuánta gente sirvió conmigo cantando? Así como Hatzel, que cantó precioso. ¿Dónde está? Que cantó precioso. A muchas mujeres y hombres que cantaron conmigo y que ahorita me pregunto, ¿dónde están? ¿Qué pasó en sus vidas? Tal vez tú no tengas a un papá que te dio el ejemplo. Eso sí es cierto. Puede ser que tú no tuviste para nada el ejemplo en casa de cómo poder guardar la palabra de Dios. Pero Dios sí te está diciendo que tienes un Padre en el cielo que te quiere dar la identidad de hijo de Dios para vencer cualquier obstáculo, para vencer cualquier prueba. Si sientes que estás solo, no estás solo.
Dios está contigo, guerrero valiente. La mirada. Ese es el segundo punto. Y vámonos al tercero y con esto ya casi concluyo. Jueces de 8 del 18 al 20. Ya te conté lo que Gedeón estaba viviendo con su papá. ¿Cómo se llamaba el papá? ¿Quién se acuerda? Joás. Ya te conté lo que aprendiste con Joás y Gedeón. Ahora te quiero enseñar lo que sucedió con Gedeón y Jeter. Jeter era el hijo de Gedeón. Ok, quédate conmigo, ya casi terminamos. Y dice, después, ¿se acuerdan que les dije que había dos del pueblo enemigo que había que terminar? Pues es esta escena. Y después le preguntó a Seba y a Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecen a ti, le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no lo hubieran matado a ellos. Y esta escena de aquí, prestemos atención. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor le dijo, mátalos. Pero, todos decimos, pero Jeter no sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía yeah. y tenía miedo. Y se me olvidó decirte cómo se llamaba la prédica, pero te voy a decir ahorita. Me olvidó al principio. Pero esta predicación se llama Todo se repite. Todo se repite. Porque en esta escena es cuando podemos ver que exactamente el mismo temor que había en Gedeón se lo estaba pasando a su hijo. El mismo temor de no levantarse, de no ser valiente, de no actuar, era el mismo temor que estaba en el corazón de Jeter. Y ahí estoy dando cuenta que es muy importante las cosas que tú estás viviendo, las cosas que Dios a ti trabajó en tu corazón. Tenemos que ser sabios para asegurarnos por medio de la mirada, por medio de instruirlos en la palabra, de que no se esté repitiendo en nuestros hijos. Y otra cosa muy importante, y esta fue la que me sacudió. Jeter había estado en la batalla con su papá todo el tiempo. ¿Por qué? Si estuvo ahí en esa cena, significa que había superado las pruebas que Dios había hecho para reducir el ejército. Si no, no hubiera estado ahí. Entonces Jeter miró cómo su padre, de ser alguien que se escondía en una cueva, Dios lo usaba para poder matar a un ejército y para poder liberar a Israel. Jeter ya había visto la victoria de Dios para Israel, ya habían ganado, ya esto era la escena final, ya habían ganado. Pero ¿por qué Jeter todavía tenía miedo? Y Dios me hablaba, no es suficiente una victoria para poder cambiar la identidad de una persona. No es suficiente una sola vez que Dios haya hecho algo en tu corazón y que Él lo haya visto para cambiarlo. Necesita constancia. Necesita que sea todos los días para que ahora sí ese cambio sea real, para que el hijo pueda decir, realmente mi papá cambió, realmente mi papá es una nueva persona. Y eso es lo que te quiero decir a ti el día de hoy. Yo sé que Dios ha hecho un milagro de salvación en tu vida, Dios te ha restaurado y tú podrás decir, ya soy libre, pero esa libertad asegúrate de mantenerla todos los días. Ese ejemplo, esa fidelidad, esa constancia, esa pasión por Dios, asegúrate de que todos los días tu hijo que te conoció como miedoso, como cobarde, pueda decir, mi papá es un guerrero valiente, mi papá realmente cambió, Dios hizo una transformación en mi papá. Porque no hace falta más de una victoria, iglesia. Y eso es el tercer punto con lo que te quería dejar. Todo se repite. Hay un versículo que quiero dejarte que es una promesa. Quiero que vayamos por favor a Hebreos 11, 32, 34. Y quiero que esto lo atesores en tu corazón. Porque ciertamente tú puedes estar aquí en esta mañana y tú puedes identificarte o con Joás, o con Jeter, o con Gedeón. Y me puedes decir, todavía hay miedo en mi corazón. Todavía hay algo en mí que no me permite ser libre del todo. Pero quiero que te abraces esta promesa de parte de Dios.
Pablo le está diciendo a los hebreos: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Y mira esto con atención: su debilidad se convirtió en fortaleza. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Esa debilidad que puedes decirme es lo único que tengo, Dios quiere convertirlo en fortaleza. Dios quiere convertirlo para gloria de Dios, que la gente pueda decir: eres una carta abierta testificando que el poder de Dios es efectivo en ti. Toda debilidad, no importa qué cosa sea, Dios puede convertirlo en fortaleza. Dios puede hacerlo en fortaleza. En 2 de Corintios 3, del 2 al 4, la Biblia me enseña que somos cartas abiertas. Cartas abiertas para que todos los demás puedan ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No tengas temor a decirle a tus hijos las batallas y las pruebas que estás viviendo. No tengas temor, exponte ante ellos. Que ellos conozcan el proceso que Dios está haciendo en tu vida. No tienes idea lo fuerte que puede ser el cambio en sus corazones, porque tal vez tus hijos están atravesando exactamente lo mismo. Esa batalla de incredulidad, esa batalla de desánimo tiene que convertirse en fortaleza, porque me encanta, no es en tu fuerza. Cuando Dios le dice: levántate con esta tu fuerza a Gedeón, no se refería a la fuerza tuya, a la mía, se refería a la fuerza del Espíritu Santo que estaba comenzando a venir a Gedeón desde el momento que lo miró. Esa fuerza es la que te puede levantar. Esa fuerza es la que puede hacer el cambio en tu vida. Familia, seamos guerreros valientes. Seamos guerreros valientes y enseñemos a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios. Repítelo. Repítelo, no te cansas de repetir esa promesa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Toma a tu hijo, enséñale: hijo mío, no vamos a adorar a nadie más, vamos a adorar solamente a Jesús, vamos a adorar solamente al único Dios vivo, y lo amarás con tu mente, lo amarás con tu corazón y lo amarás con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Dale un aplauso a Dios y por favor ponte de pie. Y quiero que por favor, ya nos podemos poner de pie, sí, pónganse de pie todos nos ponemos de pie. Y quiero que veas cómo esta escena es algo que nosotros debemos de hacer todos los días. Es algo de todos los días. Niños, pongan mucha atención. Papás, pongan mucha atención. Bueno, hijo, al fin llegamos al monte. Quería pasar un rato a solas contigo para enseñarte algo muy importante. Pero antes de eso, quería decirte que toda esta tierra que ves aquí, que el Señor nos ha dado y que nos dará aún más, algún día será tuya, hijo. ¿Y la chillena, pa? Esa también, pero tienes que crecer un poco más. Y bueno, pero poniéndonos serios, lo que quería decirte es algo que quiero recordarte todos los días. Quiero que lo repitamos juntos cada mañana y todas las noches, hasta el último día que nuestro Señor nos permita estar juntos en esta tierra. Lo que quiero recordarte es que no te dejes llevar por todos esos dioses que tú estás viendo, que muchas personas les llevan sacrificios y que les llevan ofrendas. Nada de eso lleva por el buen camino, hijo. El único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Él es el verdadero Dios al que servimos y el que nos ha dado la victoria y nos la seguirá dando hasta mucho más tiempo. Y lo que quiero decirte, hijo, para que lo recuerdes cada día, es que debes llamar a nuestro Señor, que debes llamar a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que quiero recordarte cada mañana y cada noche, todos los días, hijo, para que no te olvides de eso, para que no te olvides de Jehová y de las maravillas que Él ha hecho y de las cosas que Él va a hacer contigo. Porque yo antes era una persona tímida, tenía miedo, pero Él me llamó y me dio nuevas fuerzas y me levantó, y ahora soy un guerrero valiente. Y yo sé que Él hará lo mismo contigo, hijo, y mucho más.
¿Todos los días? Así es, hijo, todos los días vamos a repetirlo juntos, para que tú recuerdes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, para que no te olvides de Él. Gracias. Ok, hijo. Bueno, ahora vamos a la casa. Recuerda eso, repite. Una noche de verdad, yo me dormida, despierta, no sé, pero esa es la única palabra que tenía en mi mente. Repite, repite. Y como padres tenemos que encargarnos de repetir las cosas buenas que Dios hizo en nosotros, porque tú ya te diste cuenta que las malas se van a repetir. Eso, aunque no lo quieras, va a suceder, pero en ti está la capacidad, el poder y la autoridad para cambiar el destino de tus hijos.